hay un grupo de pedófilos, ¿sí? Digo, que se llaman pedófilos virtuosos. Digo, los pedófilos virtuosos, ¿sabes quiénes son? Son los pedófilos que tienen este sentimiento de querer abusar de los menores, pero que entonces se contienen y solamente consumen pornografía infantil, como si no estuvieran, digamos, esos chicos siendo abusados, ¿no? Bueno, digamos, el señor Ernesto Tenenbaum defiende, digamos, a los pedófilos virtuosos, digo, porque para él... Él dijo digamos, que lo sacaron de contexto. Después. No, sí, bueno, sí. Digamos, o sea, él es el que vive sacando de contexto todo el tiempo. Digo, la declaración es muy clarita y, digamos, sus compañeros se lo señalan. Así que digamos, o sea, él en definitiva es un defensor de los pedófilos virtuosos. ¿Importa lo que dice Cristina? No. ¿Cómo? No. ¿No te importa lo que dice Cristina? No, no me importa lo que diga ninguno de los políticos acá, son todos de chiquitajes, todo cabotaje. Yo estoy para discutir otra cosa. Es decir, ni siquiera entienden que fui a discutir a Davos. O sea, Javier Milei, gracias por recibirme. ¿Qué tal, Esteban? Sí. Un placer enorme. No, un gusto y gracias. Gracias por invitarme a tu primer programa. Es un honor. No, el honor es mío, por favor. ¿Viste la marcha del sábado? ¿En qué términos si la vi? Sí, si estabas viendo, prendí la tele, la seguías. No, digamos, me dediqué a trabajar. No la viste, pero ¿qué lectura tenés? Mirá, a mí me da pena que sigan engañando a la gente. O sea, fíjate que es muy parecido a lo que pasó con la marcha universitaria. Inventaron una mentira. En este caso, editaron parte de mi discurso en Davos, un discurso de 29 minutos y medio. Hay un fragmento que yo dedico en todo lo que es demoler el edificio Woke. Hay una parte que dedico a los temas de género. Básicamente eso dura cerca de 1 minuto y medio. Y ellos hicieron un fragmento, tomaron uno de los ejemplos de 14 segundos y le pusieron un remate de la parte final de ese bloque. A partir de construir esa mentira, los medios que obviamente están desesperados porque les suspendí la pauta oficial, entonces evidentemente los medios en general son odiadores del gobierno directamente. ¿No? ¿Los medios son odiadores del gobierno? Sí, sí, ni siquiera, digamos, califican ya como opositores, hay un odio visceral manifiesto. A partir de ahí se propaga una mentira y a partir de eso se aparatea la marcha y terminan apareciendo las mismas caras siniestras de siempre, porque más allá de cómo se pudo haber sentido, digamos, aquellos seres humanos que están involucrados con lo que es el LGBT, lo que uno ve es que aparecieron las caras siniestras de siempre, ¿no? Digamos, aparecieron los sindicalistas. Digo, quiero saber, digamos, cuál es la relación histórica entre sindicalistas y dicho grupo. Apareció el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hay un asesinato cada 5 días, la provincia es un baño de sangre. Estaba el caso de Lucas, ¿sí? Y sin embargo, digamos, aparece a hacer ruido político en una marcha. Habla de Kicillof. Sí. No solo eso, también se sumaron el tren fantasma que componen Lustó, Larreta, Santoro, Lilita Carrió, digamos, La Cámpora, Cristina Fernández de Kirchner apoyó, digamos, o sea, con lo cual lo que vos ves es el tren fantasma. Aparte, en esa manifestación, digamos, qué sé yo, ves, por ejemplo, banderas del Partido Comunista, digamos, donde los comunistas y los socialistas, digamos, asesinaban homosexuales, o, digamos, o intentar hacer una marcha, digamos, en Palestina de estas características, porque tenían banderas de Palestina. Entonces, verdaderamente, vos lo que te das cuenta es que en realidad terminó siendo una marcha política donde se juntaron todos los anti-Milei, y a mí me ¿Son parece... muchos o pocos? Mirá, la verdad es que
Te diría que el hecho que se tenga que juntar todos para enfrentarme, lo que muestra es que están claramente en una situación de debilidad y además que lo tengan que hacer a partir de una mentira, de lo que es la falacia del hombre de paja, ¿no? Digo que es muy regular, o sea, de hecho en mi discurso en Davos justamente yo lo señalo, ¿no? Esto de que cómo opera la izquierda, o sea, digamos, opera con la falacia del hombre de paja, o sea, dicen que vos dijiste y a partir de eso te critican, porque es la crítica que les queda cómoda, y entonces eso, digamos, muestra que vos perdiste antes de empezar. Eso es una declaración de inferioridad ex ante, porque si vos para atacar a un tipo lo que tenés que hacer es mentir sobre esa persona, entonces, digamos, mentís sobre el argumento, digamos, o caes en una falacia dominen. Mirá qué interesante, dice, no, bueno, contra un gobierno fascista. En un gobierno fascista, digamos, una marcha de estas no tendría lugar, ¿no? O sea, si estuviéramos en algo antidemocrático, digamos... Te dicen fascista y nazi. Sí. Bueno, pero por eso, bueno, eso, mirá qué interesante. Digo, la ignorancia. Porque, por ejemplo, cuando vos tratás, digo, primero nazi, nacionalsocialismo. O sea, digo, se tienen que hacer cargo, muchachos, eran de los de ustedes, o sea, eran de los zurditos, era nacionalsocialismo. De hecho, el fascismo también es socialismo. El propio Mussolini decía, dentro del Estado todo, fuera del Estado nada y nada contra el Estado. Es decir, digamos, con lo cual está claro que nada que ver, digamos, con la ideología que yo tengo, digo que es el liberalismo y como lo define nuestro máximo prócer de toda la historia, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Fíjate que la ignorancia de esta gente no se dan cuenta que ellos trabajan sobre una definición colectiva. O sea, ellos por eso son colectivistas. Sin embargo, o sea, el sujeto con el que ellos trabajan es un colectivo. Sin embargo, yo trabajo con un sujeto que es el individuo. O sea que no tengo ningún punto en común. En realidad, digamos, los que terminan haciendo fascismo son ellos, porque las consignas y las cosas que dicen son propias de fascismo. Yo sé que esto lo explicaste, lo respondiste en alguna otra entrevista, pero yo nunca te lo pregunté. ¿Y vos qué opinas de la comunidad o del colectivo LGBTI+. Ok. A ver, yo digo esto, lo he dicho muchas veces. La pregunta es, supongamos lo siguiente, lo vamos a poner así. Suponete, no sé, que vos estuvieras en una relación homosexual, digamos, o alguna relación, digamos, que contemple algún tipo de estas características. La pregunta es, ¿en qué me agredís? En nada. ¿En qué afectás en mi derecho a la vida? En nada. ¿En qué afectás a mi propiedad? En nada. ¿En qué afectás a mi libertad? En nada. Por lo tanto, digamos, o sea, yo no tengo nada que decir, hacé lo que quieras. Es decir, a mí lo que me molesta solamente es que quieras usar el Estado para imponer cosas. Básicamente ese es el problema. Que es el centro, digamos, es el punto central que yo ataco en Davos cuando ataco al wokismo, a los wok. Porque, ¿qué es lo que es el wokismo? ¿Qué es, digamos, lo que tiene que ver con los woks? Básicamente, frente a la derrota del marxismo en los hechos, o sea, la verdad es que por más que les cueste entenderlo, el socialismo real, el comunismo, el muro se cayó y aplastó a los zurdos. O sea, quedó claro que, digamos, ese sistema no funciona. Que además de donde se aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además nunca se olviden que mataron a 150 millones de seres humanos. Es un sistema asesino. O sea, y además, digamos, siempre se tuvo que aplicar por la fuerza, que quiere decir que por lo menos, digamos, o sea, sistema muy agradable no es. ¿Qué es? Entonces, digamos, frente a esa caída aparece lo que es el postmarxismo. También lo podés llamar, digamos, el marxismo cultural, digamos, y que básicamente lo que hace es tratar de restablecer la lucha de clases,
pero en otros aspectos de la vida de la sociedad. Entonces, por ejemplo, fíjate esto, siempre vos tenés la lógica de, digamos, que hay un oprimido y un opresor. En la original lucha de clases, el oprimido era el trabajador, el opresor era el empresario. Pero bueno, ese sistema se cayó, no funcionó, entonces tuvieron que cambiar. Pero la lógica sigue siendo la misma, hay un oprimido y hay un opresor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que hace, digamos, el posmarxismo es generar estos conflictos en distintas partes de la sociedad. Entonces, por ejemplo, aparece hombres contra mujeres. O sea, aparece la versión del feminismo radical, siendo que el feminismo originalmente era una causa del liberalismo. Digo, el primero que se ocupó de esto cerca de 1750 fue Jeremy Bentham, que era un liberal. O sea, la causa del feminismo era una causa liberal, porque establecía la igualdad ante la ley. Ahora, fíjate esto, hoy el feminismo radical entonces es hombres contra mujeres, ¿sí? Ahora, y si vos no adherís a este formato que proponen, entonces vos sos un misógino. Por ejemplo, entonces aparece la etiqueta. A partir de la etiqueta, ¿qué aparece? La censura, la cancelación. Es decir, el wokismo es profundamente violento. Es decir, vos fíjate que hay periodistas que acá dicen, no, antes Twitter era mejor. Porque no se podía decir lo que quería. Claro, decían lo que vos querías. O sea, todos los que decían lo que vos no querías escuchar, digamos, eran censurados, cancelados. De hecho, acá había listas negras, ¿no? ¿Cómo? Había listas negras. Claro que había listas negras. Digo, varios estábamos en esas listas negras. Entonces, ese es uno de los casos. ¿Ahora hay listas negras? ¿Qué? ¿Ahora hay listas negras? Yo no tengo listas negras, pero digo, o sea, de hecho, digamos, o sea, yo le quité la pauta a los medios, así que con lo cual yo no opero. Es decir, ahora lo que habría que preguntarle, no sé, es al señor Kichilov, que pone toneladas de dinero en sus medios afines para que lo protejan del desastre que está haciendo la provincia de Buenos Aires. Digo, y eso porque esto no es solamente este tema. Después vos tenés otra situación, digamos, no sé, el hombre contra la naturaleza. Bueno, en ese caso es el ecologismo. Entonces, cuando vos, digamos, y toda la agenda del cambio climático. Entonces, cuando vos agarrás y presentás la evidencia científica, ¿qué te dicen? No, vos sos un terraplanista. Porque además lo peor de todo es que detrás de esa agenda está la agenda asesina del aborto. Es decir, o por ejemplo, los pueblos originarios contra los europeos. O sea, entonces, y fíjate que en cada una de esas, digamos vos, o por ejemplo, si vos no adherís, o sea, a la ideología de género, entonces sos un homofóbico. No sos un homofóbico. No sos ni homofóbico ni transfóbico. O sea, de hecho, vos fíjate que la frase que yo digo, que esto es tremendo, ¿no? Digamos que la ideología de género llevada al extremo conduce al abuso. O sea, son, digamos, pedófilos. Y yo hice varios ejemplos. Voy a repetirlo eso, la ideología de género... La ideología de género llevada al extremo conduce, o sea, digamos, conduce al abuso. Por ende, son pedófilos. Y eso, digamos, parece una cosa menor y no es una cosa menor. Porque vos fíjate esto, vos tenés distintas cuestiones de la ideología de género. Vos tenés un hombre que se autopercibe mujer y Mendes se cree, digamos, si va y se sube a un ring de boxeo y revienta a trompadas a las mujeres. O sea, de hecho, la boxeadora italiana que digamos, que para la pelea, de hecho es amiga de Giorgia Meloni. Y justamente lo que le contaba es... El último Juegos Olímpicos fue eso. Claro, cuando, digamos, le puso dos manos, que no fueron manos llenas, o sea, fueron... dijo que le sacudió toda la carrocería, por lo tanto, o sea, si se quedaba, la mataba. O sea, digamos, ahí tenés un caso. Tenés otro caso, por ejemplo, el caso de un hombre que lo meten preso, digamos, se autopercibe mujer, digamos, va con las mujeres, se viola, digamos, un montón de mujeres, embaraza a una, digamos, un disparate. O sea, a vos te parece bien, digamos, vos sabías que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tiene 240 centros de hormonización. ¿A vos qué te parece? No, a mí me parece un horror. O sea, a mí me parece un horror. A ver, digamos, o sea, ¿a vos te parece que una criatura, que un menor,
esté en condiciones de saber si, digamos, o sea, la verdad, digo, yo no sé, digo, lo que piensa la gente. Ahora, desde mi punto de vista, que le amputen los genitales a una criatura, digo, mientras que le llenan la cabeza, que es otra cosa distinta a lo que dice su biología, bueno, digo, eso de separar el género de la biología, digo, no es gratis. ¿Viste el video del nene de 10 años que dice que es trans? Bueno, por eso, pero ¿a vos te parece, digamos, o sea... ¿Lo viste? Sí, claro que lo vi. ¿Qué te pareció? No, a mí, digamos, o sea, mira, si él se autopercibe así, digo, deja que siga el correr del tiempo y a ver qué decida. Porque acá lo que hay que entender es que, digamos, si vos a esa criatura, digamos, le amputás el pene, digo, va a generarle un montón de problemas. Primero, porque es irreversible. Segundo, no solo que es irreversible, va a tener que vivir todo el tiempo hormonizado, digamos, para poder vivir. Lo mismo si, digamos, o sea, fueran contra el aparato reproductivo femenino. Es decir, entonces, digo, vos ahí tenés un problema. Entonces, ¿lo querés entender? ¿Lo entendés? Ahora supongamos lo siguiente. Ahora dejamos de hablar de niños. Me parece una atrocidad hacerle eso a los niños. ¿Entendés? O sea, yo creo que deberían dejar que corra el tiempo y que tome la decisión siendo un adulto responsable. Siendo un adulto responsable, digamos, ahí aparece un tema. La pregunta es, si quiere hacerlo, desde mi punto de vista, si lo quiere hacer, que lo haga. Vos, por ejemplo, ¿te querés autopercibir foca y querés convertirte en una foca? Yo no tengo problema. Lo que a mí me parece mal es que vos consideres que yo tengo que pagar la cuenta de eso. Es decir, porque entonces eso, digamos, eso no es un derecho, eso es un privilegio. Ahora no te joden las chicas trans, pero sí el cupo trans. Y el cupo trans está mal. Pero no es el cupo trans, es el cupo para cualquier cosa lo que está mal. Porque es lo que se llama una discriminación positiva, es violentar digamos, yo tengo una pregunta, ¿a vos te parecería bien, digamos, que los cargos, no sé, en el Estado fueran hereditarios? No, obviamente que no. O sea, ¿qué seguimos? La época del absolutismo. O sea, entonces tenemos un monarca y, no sé, y su familia y sus amigos tienen privilegio de tener un cargo por el hecho de que... sí, por dotación de apellido. Bueno, es una aberración. Sin bueno, duda. esto es igual. Esto es idénticamente igual, te das cuenta que es idénticamente igual. O sea, tienen un cupo por eso. Digo, yo estoy a favor de la sociedad, no de una sociedad absolutista. La sociedad liberal está a favor del mérito. Entonces, lo que digo es, lo que nosotros vinimos a proponer es la igualdad ante la ley. Porque esto es lo que pasa con esta situación. Esta generación de conflicto, digamos, donde aparecen si vos querés, estos colectivos, con lo cual, mirá, digamos, o sea, bien del lado opuesto a nosotros, ¿no? Que somos liberales, o sea, que este es el individuo. Pero fíjate esto, entonces ese conflicto entre oprimido y opresor, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo? Metiendo el Estado liberador. Pero la consecuencia de eso, ¿qué es? Que vos expandís el tamaño del Estado, expandís la influencia del Estado. Es decir, y eso lo tenés que financiar. ¿Y eso con qué se paga? Con más impuestos. Es decir, es una agenda destinada a hacer crecer el Estado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esa agenda? Crear artificialmente conflictos para que el Estado lo resuelva y, digamos, a ver, ¿para qué sirvió el Ministerio de la Mujer? Si Alberto Fernández cagaba trompadas a la mujer. ¿Para qué sirvió? Si Alperovich violaba a la sobrina. Si Espinosa, digamos, o sea, acosaba, digamos, a su secretaria. Si en Chaco, digamos, está el chico de Strasowski. Digamos, Strasowski. Claro, ¿me entendés? Digamos, tienen entre sus filas también a Guasora. ¿Me comprendés lo que te digo? Entonces, digamos, los o sea, ¿y vos qué te crees? ¿Que eso se arreglaba con el Ministerio de la Mujer, con cantitos y pintando banquitos? No, ¿esto se arregló con qué? Mano dura. Nosotros bajamos 50%, digamos, los delitos en el último año, ¿sí? Y además bajamos, todos los crímenes contra mujeres. Vamos, lo hicimos nosotros. ¿Mano dura tendría que poner Kicillof? Mirá, Kicillof tendría que salir... Kicillof, a ver, Kicillof, ¿por qué marcha? Marcha porque él también es parte de esa agenda progre, esa agenda woke.
¿Por qué? Porque, digamos, por ejemplo, él adhiere a Zaffaroni. O sea, que también es ese, digamos, un derivado de esa misma agenda de Zaffaroni, que es subvertir los valores. Es decir, donde la víctima pasa a ser el victimario y el victimario la víctima. O sea, una locura total. Entonces, o sea, es la provincia de Buenos Aires, tierra de nadie, en favor de los delincuentes. Es más, ¿querés? ¿Sabés qué? Hasta te puedo vincular estos temas. Vos me decís, ¿qué tiene que ver Zaffaroni? ¿Qué tiene que ver el LGBT, la ideología de género? Bueno, la ideología de género, ¿yo qué es lo que digo? Que en el límite constituye abuso, o sea, son pedófilos. Con lo cual, fíjate que yo además hablo de ideología. Y eso está documentado, por ejemplo, una charla TED en Alemania donde dice, no, la pedofilia es una orientación sexual. No, ¿qué orientación sexual? Digo, no te puedes meter con los chicos. O sea, digamos, o sea, los chicos son sagrados. Dicho esto, fíjate esto, uno de los casos más renombrados de Zaffaroni fue el caso del portero Tiraboschi, el portero que abusaba de los menores. No, si la luz está apagada no es abuso. Ahora, claro, pero fíjate esto, digamos, o sea, con lo cual, no te creas que está tan alejado y tan en otro lugar. O sea, lo tenemos acá. Digamos, ¿por qué lo tenemos acá? Porque era Zaffaroni en el caso Tiraboschi. Y vos decís, no, bueno, pero queda ahí. No queda ahí. Digamos, está el video en un programa de Iudica donde el señor Pablo Dugan defiende al portero Tiraboschi. Defiende a Zaffaroni en ese fallo, diciendo que no hay abuso porque la luz está apagada. O sea, yo quisiera saber si uno de tus hijos se estuviera involucrado en esa situación y que venga Dugan y te diga que no es delito porque la luz estaba apagada. O, digamos, y vos decís, no, bueno, ese es un caso. No es un caso. Digo, vos sabés que, por ejemplo, hay un grupo de pedófilos, ¿sí? Digo, que se llaman pedófilos virtuosos. Digo, los pedófilos virtuosos, ¿sabés quiénes son? Son los pedófilos que tienen este sentimiento de querer abusar de los menores, pero que entonces se contienen y solamente consumen pornografía infantil, como si no estuvieran, digamos, esos chicos siendo abusados, ¿no? Bueno, digamos, el señor Ernesto Tenenbaum defiende, digamos, a los pedófilos virtuosos, digo, porque para él... Él dijo, digamos, lo sacaron de contexto. Después. No, sí, bueno, sí. Digamos, o sea, él es el que vive sacando de contexto todo el tiempo. Digo, la declaración es muy clarita y, digamos, sus compañeros se lo señalan. Así que digamos, o sea, él en definitiva es un defensor de los pedófilos virtuosos. O sea, después, o sea, agarró y reculó. Sí, digo que se equivocó. O sea, sí, bueno, está bien, digamos, pero él, digamos, o sea... su metodología es todo el tiempo, digamos, a estar sacando de contexto. Y a él no se lo sacó de contexto, fue una frase que él sí dijo. Es decir, no es que él hizo una frase, cortaron un pedazo y lo pegaron con otra. Porque eso, digo, también es interesante. Digamos, o sea, por ejemplo, digamos, el caso más aberrante, digamos, es el señor Luis Novarecio en una entrevista con Tenenbaum. Digo, diciendo que yo dije cosas que literalmente no dije. O sea, mintiendo abiertamente. O sea, casi te diría que, digamos, su ataque, digamos, o sea, sistemático, digo, dado el ataque, digamos, que ha tenido durante los últimos años hacia mi persona, aceptando cualquier tipo de mentiras, acusándome de cualquier tipo de aberraciones, yo podría decir entonces que él es un heterofóbico. Es decir, evidentemente, todo aquel que no coincide con él, entonces él lo va a atacar y le va a decir cosas así. Porque esa está en la lógica del wokismo. El wokismo, ¿qué es lo que hace? Agarra, digamos, te inventa un derecho, o sea, crea esta disputa entre el oprimido y el opresor, entonces vienen a liberarte, o sea, pasamos de la idea de la libertad a la idea de la liberación. Eso se resuelve con el Estado, ¿sí? Se resuelve dando, digamos, privilegios, o sea, affirmative action, o sea, discriminación positiva, ¿sí? Entonces, digo, y aquel que no adhiere a eso, te ponen una etiqueta. Y a partir de esa etiqueta te cancelan. Que era lo mismo que te hacían en Twitter.
Digo, por eso, digamos, o sea, Elon Musk para mí es un héroe, salvó Occidente. ¿Por qué? Y fíjate, digamos, que casualmente todos estos tipos que te mencioné, ay, no, pero ahora es horrible Twitter, hay que dejar Twitter. ¿Por qué? Porque, digamos, si, por ejemplo, el propio Tenenbaum le dijo, ¿no?, que a él le gustaba más el Twitter anterior, el Twitter que censuraba a los que no pensaban como él. Javier, Es decir, me comprendés, ¿no? Sí, o sea, después, claro. digamos, hablan de censura. Digo, es más, hablan de antidemocráticos. Digo, y en realidad ellos, digamos, el socialismo, una de las cosas que descubrió es ir por lo que Hayek llamaba la democracia ilimitada. ¿Me comprendés? Porque, digamos, que es la dictadura de las mayorías. Cuando en realidad, vos lo que, la esencia de la democracia es cuidar a la mayor, digamos, a la más pequeña de todas las minorías, que es el individuo. Porque si no, yo te hago una pregunta. ¿Vos crees en la democracia? Sí, por supuesto. Bien, ok. Entonces, también? sí, obvio. Pero, digamos, la democracia liberal, republicana, digamos, la que respeta al individuo. Porque si no, digamos, o sea, te hago una pregunta. Se juntan 4 lobos y una gallina y van a votar qué se come a la noche. Eso es la democracia que ellos dicen que es, no un valor supremo. Exactamente. Esa es la democracia de las mayorías. Esa es la democracia que promueven los socialistas. Entonces, cuando vos le señalás que te dicen, no, vos sos un antidemocrático. Cuando vos le decís lo que no te gusta, cuando no les gusta que le digas, que te dicen discurso de odio. Es decir, a cada cosa que vos le señalás el error, te tachan. Y fíjate el nivel de lavado de cerebro que le genera. Digamos, de hecho, la nota de Novarecio con Tenenbaum le dice, ay, tengo que explicar que el agua moja. Es decir, fíjate, digamos que está claro que Novarecio es una persona muy limitada que nunca pudo pensar afuera del molde que le preseteó el wokismo. Y evidentemente, digamos, no es el único. O sea, porque todas estas personas, cuando vos los sacás de esa línea, te etiquetan, falacia dominen y te censuran. Recordemos que el señor Novarecio, en el canal que vos estás, pidió por la censura de mi persona. Digo. No sabía eso. Sí, claro, dijo que había que callarme. No recuerdo. Claro, exacto, se montó sobre una declaración de Pichetto. Ah. Nombraste un montón de personas, incluso algunos colegas. También nombraste por ahí a Cristina. ¿Te importa lo que dice Cristina? No. ¿Cómo? No. ¿No te importa lo que dice Cristina? No, no me importa lo que diga ninguno de los políticos acá, son todos de chiquitajes, todo cabotaje. Yo estoy para discutir otra cosa. Es decir, ni siquiera entienden que fui a discutir a Davos. O sea, son muy cabotaje, muy poquita cosa. Cristina de cabotaje. Sí, Cristina, digo, Cristina no puede, digamos, o sea, Cristina existe en Argentina nada más. Nadie reconoce en ella un líder de nada. Ahora me contás que discutiste en Davos y los Estados Unidos. ¿Y Macri en qué categoría está? Mira, Macri posicionó bien a la Argentina. En términos internacionales, digo, yo hubiera ido por una agenda verdaderamente liberal y él fue por una agenda liberal, o sea, una agenda socialdemócrata. Pero, digamos... ¿Hablas con él? La última vez que nos comunicamos, él me mandó mensaje por el tema de felicitándome por la baja de las retenciones. De hecho, ¿viste? Bajamos 2 impuestos. Sí. Digo, hoy estaban ¿cómo es que le dicen ustedes cuando ponen en la pantalla? ¿El graph? No. ¿El zócalo? No eran los zócalos. Cuando ponen en la pantalla, tenían las pantallas con las 12 bajas de impuestos. Una gráfica. Claro, exacto. Una gráfica. No era una gráfica, estaba en la pantalla, no sé cómo le dicen. Ok. Vuelvo sobre Macri. Mucho se ha hablado del acuerdo, no acuerdo, ir juntos y ir separado. Se leyó, se escuchó y que había mucha bronca en los últimos días con el PRO, sobre todo. ¿Existe esa bronca? No sé, no se manifiesta en nuestros vínculos. Digo, por ejemplo, fíjate esto, el tema ficha limpia. Yo que dije, me voy a comprometer a mandar un proyecto nuevo. Eso lo coordinó Luis Petri con Alejandro Fargosi, con Gastón Marra y con Silvia Los Peratos.
Yo no tengo ningún problema con la gente del PRO. No tener ningún tipo de problema. No. No tener ningún tipo de problema de armar listas juntos. Yo digo, tengo una excelente relación y, o sea, a ver, yo, digamos, a lo que me ocupo es a mi job description, a seguir bajando la inflación, a seguir haciendo crecer la economía, a hacer que la pobreza baje, digamos, terminar con la inseguridad. ¿Quién es tu rival hoy? No, digo, yo no pienso en esos términos, o sea, yo pienso en cumplir mi job description, digamos, o sea, digamos, o sea, mi rival básicamente son las, digamos, las metas que tengo que ir cumpliendo. O sea, mi enemigo es la inflación, mi enemigo es la pobreza, mi enemigo es la indigencia, mi enemigo es el analfabetismo, mi enemigo es que maten a la gente, digamos, como ratas. Esto es muy personal, creo que la principal preocupación hoy en Argentina, esto es muy personal, me puedo confundir, es la inseguridad. Sí, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano. Recién hablaste un poco de Kicillof. ¿El gobierno nacional puede hacer algo al respecto? Algunos hablan hasta de intervención, yo sé que es una cuestión bastante estrafalaria, pero se ha hasta comentado el tema. Lo que tiene que quedarle claro a la población es que Argentina es un país federal. O sea, entonces la seguridad es una responsabilidad que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires. Sí, no hay duda, es así. Entonces, ahora, yo avisé, Kicillof es un inútil, o sea, lo cual lo prueba sistemáticamente, o sea, se empecina en darme la razón. No solo eso, sino que además tiene una visión, digamos, en la línea de Zaffaroni, que es a favor de los delincuentes. Bueno, digamos, o sea, la gente responde a los incentivos. Si vos pones, fíjate, digamos, la calamidad que era la provincia de Santa Fe, en especial Rosario. Digamos, entró la doctora Bullrich con el plan Bandera. Mirá cómo está ahora Rosario. Sí, mejoró la situación. ¿Y a vos qué te parece? Bueno, Diego, te aviso que cuando nosotros asumimos, o sea, había 9.000 piquetes por año, ahora no hay ninguno. Si Kicillof te llama mañana y te dice, presidente, ¿me ayuda con la seguridad en la provincia de Buenos Aires? ¿Usted qué hace? Digo, yo soy el presidente de la nación y los bonaerenses también me votaron a mí, con lo cual, digamos, yo donde tengo que ir a ayudar, ayudo. El problema es que, digamos, si él no quiere que lo ayuden, digamos, el problema es que él es parte del problema, no de la solución. ¿Cristina también? Bueno, Cristina, digamos, es responsable de uno de los movimientos más siniestros de la historia argentina, que es el kirchnerismo. O sea, el kirchnerismo destruyó todos los valores morales de este país, o sea, vino a romper todo por impulsar la basura del socialismo del siglo XXI. Y así, digamos, nos habían dejado en camino a Venezuela. ¿Viste lo de Lali Espósito? ¿Ladri Depósito? No, Lali Espósito. Ladri Depósito. Viste que la aclamaban para ser candidata, ¿lo viste o no? Bueno, que sea candidata, ¿qué sé yo? Dios tiene todos los elementos legales para ser candidata, que sea candidata. ¿Irías a ver un show de ella? A ver, a mí me gusta otro tipo de música, qué sé yo. Yo anoche, digamos, me vi un baile de máscaras, una versión en el Metropolitan de Nueva York, dirigida por Levin. Estaba Pavarotti y estaba Leo Nucci. O sea, esa es la música que yo escucho. Y si no, escucho los Rolling Stones. ¿Hablas con la vicepresidenta Villarroel o no? A ver, digamos... Yo te lo pregunté la otra vez y me dijiste que no forma parte del gobierno. O del día a día del gobierno. No, es que, bueno, no forma parte de la diaria, pero, digamos, mientras que resuelva su problema, digamos, la tarea que tiene que hacer, ¿cuál es el problema? ¿Vos la volverías a elegir como candidata? Las decisiones se toman en función de lo que vos, en el contexto en el que estás, y yo creo que, digamos, las decisiones que tomé en el momento, digamos, eran las correctas y efectivamente los resultados me acompañaron. Sí, de eso no hay ningún tipo de duda. Bueno. Recién hablaste de agenda de cabotaje. Y que contaste lo que pasó en Davos y en Estados Unidos. ¿Qué es lo que más te llamó la atención primero de Estados Unidos, cuando fuiste a la asunción de Trump? De Estados Unidos fue estremecedor. Estremecedor, ¿por qué? Sí, yo ya me había quedado muy impactado cuando fui invitado a Mar-a-Lagos. O sea, yo verdaderamente me quedé impactado, pero una de las cosas que me pasó, que verdaderamente no me la esperaba,
más allá de los premios y demás, y la recepción que tampoco me lo esperaba, una de las cosas que me pasó mientras que esperaba para ingresar a la sala, viste que estaba muy claramente separado. Por un lado estaban los diputados, los senadores, los gobernadores y determinadas autoridades, y después de un lado estaban los que son los funcionarios y los amigos de Trump, por decirlo de alguna manera, y del otro lado estaban los expresidentes de Estados Unidos y algunos exfuncionarios y demás. Y a mí me tocó estar ahí junto a Giorgia Meloni y al vice de China. Pero mientras que esperaba para entrar, me pasó algo muy... El día de la Asunción, decís vos. El día de la Asunción. Okay. Sí, me pasó algo que yo no me lo... Te juro, Esteban, que no me lo imaginaba. Venían diputados y senadores, tantos de los republicanos como los demócratas, y se sacaban selfies conmigo. O sea, eso a mí me llamaba la atención. Y otra cosa que también me llamó mucho la atención es que todos me felicitaban por lo que estaba haciendo, por los logros que estaba teniendo el gobierno, y me felicitaban muy especialmente por todo lo que estaba haciendo en defensa de las ideas de la libertad. O sea, y me hacían un reconocimiento por eso. Pero, qué sé yo, digo, si vos escuchás eso 1, 2, 3 veces, es como que decís, bueno, luce ya mucho de cassette, por decirlo de alguna manera. Lo que a mí sí verdaderamente me sorprendió y me dejó muy impactado fue el tema de que venían y cada uno me hacía referencias puntuales, a medidas puntuales. O sea, yo, digamos, a ver, yo digo, como presidente, yo miro el bosque, no estoy mirando las ramas de los arbolitos. Y me venían con cuestiones muy específicas. Técnicas y profundas. Claro, exacto. O sea, digo, tendría que haber estado con todos los ministros para contestar ahí. Después, otra cosa que también, digamos... ¿Y cómo crees que sabían eso? No, bueno, porque, no por nada, digamos, nuestro modelo está siendo tomado de referencia, digamos, por todo el mundo. Digamos, hoy la última etapa de The Economist se lo dedica a la desregulación y justamente habla del caso argentino. Y una de las cosas que dice es, bueno, Estados Unidos lo está haciendo y Europa lo necesita, ¿no? Digamos, básicamente. Ahora, lo que dice es, bueno, pero Milei estuvo 18 meses gestando esto. ¿Te acordás? Digamos, los chantas que acá decían, no, Milei no tiene plan. Si no hubiéramos tenido plan, hubiéramos volado por los aires. Pero, entonces, ¿me comprendés lo que te digo? Sí, que entonces, unos meses, decían también. Entonces, lo que vos... entonces, lo que dice es, a ver, Milei lo tenía armado hace 18 meses. Entonces, digamos, el punto es, o sea, Estados Unidos... lo tiene que armar ahora y Europa lo necesita, pero no sé si tiene las convicciones. Pero, ¿me entendés? O sea, no solo que, digamos, o sea, mal que le duele, pese al mercado doméstico, a la politiquería barata de cabotaje acá, yo fui tapa de The Economist. Publiqué artículos en The Economist, fui tapa de Time, digamos, la última tapa de The Economist la dedica a nuestra propuesta desregulatoria. El propio Fondo Monetario Internacional, en la reunión que yo tengo con Kristalina Georgieva, en la que asisto con Toto Caputo y con Leon Malkour, que es nuestro representante en el board en el fondo, justamente una vez que, digamos, evacuamos todos los puntos, digamos, que eran las dudas que tenía el Fondo Monetario Internacional, digamos, empezamos a hablar de cuestiones vinculadas a otros temas, a crecimiento y demás, y Georgieva me pidió si lo podía convocar a Federico Sturzenegger para, digamos, trasladar la experiencia de lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, y al mismo tiempo, o sea, digamos, algunos me dicen Mr. Chainsaw, o sea, el señor motosierra. Sí. Y otros sí. Y otros me dicen, digamos, o sea, me agarran y me dicen, afuera. O sea, es que nada, es impresionante el impacto que estamos teniendo. Entonces, digo, digamos, o sea, yo digo, ¿sabes qué? Yo digo, quiero hacer
grande Argentina nuevamente. Yo quiero que Argentina sea potencia. Entonces yo no puedo estar discutiendo con los liliputienses que hundieron al país. Nombraste recién el fondo. ¿Crees que va a haber un acuerdo finalmente? ¿Va a haber un desembolso? ¿En qué momento está eso? Mira, nosotros... ¿Es necesario o no es necesario? Mira, nosotros estamos trabajando en avanzar en un acuerdo, pero nosotros tenemos la convicción de que para que Argentina le vaya bien, depende de Argentina. Y en eso, digamos, nosotros, nuestra estrategia, digamos, de dureza en la política fiscal, es decir, que no se negocia el déficit cero bajo ningún punto de vista y seguir manteniendo una política monetaria dura, nosotros, o sea, no, digamos, nosotros creemos que tenemos que armarnos como si todo dependiera de nosotros mismos. Bueno, si después tenemos puentes financieros para acelerar, digamos, las mejoras. Salida del cepo, por ejemplo. Por ejemplo. Claro, o sea, nosotros, sin la ayuda del fondo, en el 2026 el cepo lo levantamos. ¿El año que viene? No, pero, digamos, o sea, el 1 de enero del 2026 no existe el cepo. 1 de enero de 2026 no existe el cepo. ¿Y si hay desembolso del fondo antes? Podemos hacerlo más rápido. Hay que ver cómo queda estructurado el programa, cómo se calzan los fondos, y eso te va a determinar la salida del cepo. Nombraste las retenciones, dijiste que Macri te felicitó por ese hecho. Es una baja gradual y semestral, ¿no? ¿Se va a acentuar eso? ¿Cómo es? A ver, nosotros lo que hemos dicho es, bueno, una parte, digamos, a las economías regionales fue quitada total y de manera permanente. Sí. La otra de manera transitoria, dado la situación compleja que está pasando el campo. Ahora, en la medida que la economía crezca y nosotros tengamos recursos, nosotros vamos a seguir bajando impuestos. O sea, yo dije que iba a bajar impuestos, nadie creía que íbamos a lograr el déficit cero, porque partamos de eso. Argentina en los últimos 123 años había tenido todos los años déficit fiscal. Porque los años que tuvo superávit era porque no pagaba la deuda. Pero nosotros tuvimos superávit financiero aún honrando los compromisos. Y sin hacer libramientos sin pago ni ningún dibujo contable. O sea, tuvimos superávit financiero de verdad. Si hablaste del crecimiento de la economía crece? Mirá, los datos del tercer trimestre, básicamente lo que tenés es que está, digamos, 3,9. O sea, eso significa que la economía, digamos, está viajando en el tercer trimestre, si lo anualizaras, a niveles del 17%, el consumo a niveles del 20%, la inversión a niveles del 50%. Si vos tomás el último dato, digamos, del PBI, digamos, te estaría mostrando el desestacionalizado. Si lo anualizás, digamos, estarías viajando a una velocidad del 11%. Es decir, entonces, cuando vos mirás los números de la economía, es más, vos fíjate esto, yo, digamos, o sea, los econochantas de Mandrilandia, digamos, cómo le pifiaron todos. Digamos, ¿te acordás que nosotros hablábamos de la B corta? Sí. Decían, no va a haber B corta, no va a haber B corta, decía, ¿no? O sea, digo, o va a haber una gran depresión, o sea, que el PBI se iba a derrumbar, o que iba a haber una L, que después íbamos a estancar, o que si había recuperación era la pipita de Nike, pero, digamos, suave. Fíjate esto. El arrastre estadístico que nos dejó el gobierno anterior era de 2,8, negativo. O sea, con lo cual, si nosotros llegamos en 2,8, es que no cayó nada durante el año. Se considera que el año va a terminar 2 negativo. Es decir, que quiere decir que cuando vos tomás la punta de diciembre... Es un 0,8 crecimiento. Claro, cuando vos tomás la punta de diciembre mensual desestacionalizada contra la del año anterior, la economía terminó arriba. Es decir, nosotros hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad, 5 en el Tesoro, 10 en el Banco Central. Una experiencia de la mitad de ese calibre hubiera hecho caer el PBI 15%. Imagínate que además traíamos 2,8 de arrastre estadístico, está terminando en la frecuencia trimestral -2. En la frecuencia mensual va a terminar arriba.
vos te das cuenta, digamos, o sea, y en el medio la inflación mayorista que venía al 54%, la bajamos al 0,8, es decir, de viajar a niveles del 17.000, la bajamos a niveles de 10. Y no solo eso, sino que además la frecuencia mensual la pobreza estaba en 57 en enero y hoy está en 36. Quiere decir que sacamos 21 puntos porcentuales de la población de la pobreza. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que sacamos de la pobreza a 10 millones de argentinos. Javier, vos cuando, antes de asumir incluso, te obsesionabas y mirabas, sacabas del celular y hacías cuenta con el tema de la hiperinflación, ¿no? Cómo viajaba la inflación diaria y demás. ¿Hoy seguís haciendo esa cuenta o dejaste de mirarlo? No, esto es bilardismo one on one. O sea, es el cuchillo entre los dientes todos los días. Mira, yo te voy a contar algo. O sea, no está resuelto el tema de la inflación. No. Fíjate esto. Hay un ciclo que estuvo haciendo Santiago Oría para un streaming que se llama Carajo. Sí. Entonces, brillante como todo lo que hace Oría. Santiago Oría es como el cineasta de Javier. Sí, es mi cineasta. Sí, digamos. Perdón, que dije cómo. Sí. Y entonces él agarró y tomó algunas películas arquetípicas. Entonces, por ejemplo, ahí en la primera, son 3 entregas. En la primera él habla de la saga de Rocky. Y es muy interesante porque en un momento trata la de Rocky 3. Rocky 3, o sea, es el campeón, digamos, defiende el título, digamos, le hacen un monumento, pero el tipo se entra en la joda, por decirlo de alguna manera, lo emboca. Viene Mr. T y lo emboca, Cooper Long. Entonces después, o sea, aparece Apolo de vuelta y reconquista el título, todo. Vos fíjate esto. Última reunión del año. Tengo todas las encuestas, todas las mediciones. Me siento. Entonces, cuando veo todos los números, ¿sabes qué hago? Nosotros las reuniones de gabinete las tenemos en el Salón Eva Perón. Pedí que la motosierra me la lleven al salón. La tenía nueva, así que la puse en el salón. Digo, llegaron todos, miraban la motosierra, estaban todos con la motosierra. ¿Por qué hice eso? Porque vamos ganando 2-0 en el minuto 22 y medio. Acá no hay lugar para relajar. Pite Bilardo decía que era el peor resultado del socio. Sí, ponele, digamos, o sea, es un resultado peligroso. Digo, igual siempre es mejor ir ganando. Sí, por supuesto. Pero, digo, al margen de eso, le dije, y la motosierra no cede, no para. Y si vos me permitís, voy a contar un par de cosas nuevas. Una de las cosas maravillosas que a nosotros nos pasa, digo, o sea, estamos mirando las redes, estamos monitoreando todo el tiempo. Mirá mucho las redes. Pero es la forma de estar monitoreando todas las cosas. ¿A vos no te sorprende que cada vez que aparece un despiole yo lo arreglo de manera muy rápida? Un despiole del gobierno, decís vos. Despiole lo que sea. Porque estoy todo el tiempo, digamos, chequeando las redes. Okay. Es decir, entonces yo automáticamente veo un problema, pum, levanto el teléfono, pregunto y resuelvo. Digamos, acá no hay lugar para descansar. Acá no te puedo dormir en los laureles, nada. O sea, entonces acá es todo el día el cuchillo entre los dientes. Todos los días. Acá no se descansa nunca, no se relaja nunca. Porque del otro lado está el enemigo. No son adversarios, son enemigos. Porque son los que hicieron de que Argentina fuera la primer potencia mundial, la convirtieron en un país miserable, de mitad de la tabla para abajo. Los de afuera son enemigos. ¿Cómo? Los de afuera son enemigos. No. Son enemigos los colectivistas que destrozaron este país. Y que utilizan causas nobles para armar marchas contra el gobierno y se juntan todos porque son tan cobardes que de a uno no pueden. Pero digo, igual, digamos, yo ya estoy acostumbrado a esto. Digo, Gladiator pelea contra cuántos, no es un problema, así que no digo, me frega. O sea, estoy acostumbrado. Digo, la campaña electoral fue algo así, ¿no? Todos contra uno. ¿Quién ganó? Listo. ¿Ok? Entonces digo, o sea, a mí eso no me asusta. O sea, hasta te diría que me divierte. Pues son tan liliputienses que si no es abuso. Entonces, ¿qué es lo que digo? En ese contexto, vos no podés relajar. Y fíjate esto, una de las cosas que pasa cuando vos mirás las redes es
Ok. Hay, hay muchas referencias que es lo que voté, es mucho más de lo que voté. Entonces, ¿qué es lo que hizo de manera brillante Manuel Adorni? Hizo un relevamiento de todas las promesas de campaña. O sea, agarró y tomó todas las promesas de campaña, todas. Vos sabés que, digamos, la historia de los políticos en Argentina es que los políticos te mienten, todo el tiempo te mienten. Son unos delincuentes que te mienten abiertamente. Son lo más inmoral que existe. Es decir, su vida es engañarte. Bueno. La vida de los políticos argentinos es engañarte. Exactamente. Sí, los que son parte del Partido del Estado. Digo, lo estuviste marchando todos esos juntos el otro día. El Partido del Estado es igual a casta. Claro, exacto. Son todos los que viven del Estado. O sea, el Partido del Estado, digamos, está los políticos ladrones, están los empresarios prebendarios, están los sindigarcas, están los periodistas ensobrados, corruptos, ¿sí? Y están, digamos, o sea, los profesionales funcionales a eso. Porque hay profesionales que viven de eso. Entonces, en ese contexto, ese es el Partido del Estado. Entonces, mirá qué interesante lo que hizo Manuel. Agarró y tomó las promesas de campaña, hizo un relevamiento de las promesas. Si vos te recordás, o sea, decían que lo que yo proponía era una locura. Nada de lo que yo proponía se podía hacer. Era todo imposible. Empezando por el déficit cero, ¿no? El cual lo logramos encima en el primer mes. Pero dicho esto, ¿qué es lo interesante? Con lo cual nosotros teníamos un programa muy, muy ambicioso. ¿Cuánto tiempo lleva el gobierno? 25% del tiempo. Sí. Cerrado a la primera parte del año, 25% del tiempo. Sí. Con lo cual, si yo viniera con el 25% de cumplimiento de las promesas, estaríamos bien, ¿no? Sí. ¿Sí? Digo, está claro. Matemáticamente sí, correcto. Bueno, ¿sabe cuántos llevamos cumplidos de las promesas? ¿Cuántos? 78. ¿Escuchaste? El 78% de las cosas que prometimos las estamos cumpliendo. Es decir, y no vamos más rápido por la máquina de impedir. Y además cumplimos... ¿Quién maneja la máquina de impedir? Digo, y el partido, digamos, o sea, el partido del Estado. Digo, que se la pasa pidiendo privilegios. Es más, ahora sigue la motosierra. Mirá lo que vamos, por ejemplo, ahora vamos contra 50 organismos del Estado. O sea, entonces vamos a tratar, algunos los vamos a cerrar. Ponele el 60%, digamos, estamos buscando cerrarlo. No solo eso, hay algunos que estamos pensando en transformarlos y otros en fusionarlos. O sea, con lo cual, ¿entendés? Sigue la motosierra. 50 organismos nuevos que todavía no fueron mencionados. Por ejemplo, 50, los vamos a cerrar, o los vamos a transformar, o los vamos a fusionar. Digo, eso, por ejemplo. Después tenemos otro tema importantísimo. Argentina tiene 27.000 leyes vigentes. 27.000 leyes. 70.000 decretos y 200.000 resoluciones circulares y demás. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar así como el método de Elon Musk. Le vamos a pedir a cada dependencia que haga una suerte de digesto de las cosas que está usando. ¿Y qué vamos a hacer? Una vez que tenés lo que se está usando, ¿qué haces? Todo lo demás, ¿qué haces? Y lo vas a tirar, no sé, lo vas a derogar. Obviamente. Vos te das cuenta, digamos, los niveles de reformas estructurales que vas a necesitar el Congreso para las leyes. Bueno, pero digo, todo lo que sean decretos y... Digo, eso... Digo, ¿ves? Leyes son 27.000, decretos son 70.000. Las circulares y ese tipo de cosas, digamos, son 200.000. Así que mirá si, digamos... ¿Y en esos 50 organismos, te recordás alguno? No, digamos, o sea, yo no tengo listado en la cabeza. Ok. ¿Y eso se va a hacer anunciado en las próximas horas? Sí, claro, obvio. Digo, estas cosas son parte del decreto 7025. El 7025. Claro. ¿Cuándo asumiste? Ese es el 7023. Ah, el 7023. Claro. A ver, explícamelo de nuevo. Claro, todo esto es parte de las reformas del 7025. Es decir, el 7023 es el primer decreto desregulador. Bueno, ahora vamos con el 7025. Sí, correcto. ¿Y cuándo se va a publicar? Bueno, digamos, ahora, digamos, cuando terminemos de ultimar los detalles. ¿Qué es lo que más te preocupa hoy de la Argentina? Lo que más me... Digo, a mí no me preocupan las cosas, yo me ocupo de las cosas.
Así que lo mío es seguir bajando la inflación, seguir bajando la pobreza, seguir bajando la indigencia, hacer que crezca la economía, hacer, digamos, que siga bajando la inseguridad, insertar a Argentina en el mundo. Yo me ocupo de las cosas. Yo no ando teorizando, no, digo, a mí me pusieron acá para resolver problemas. Tengo que redondear porque el amigo Adorni nos va a matar. Si Adorni es más bueno que el Asia atado. Pues hay que cumplir con los tiempos, ¿no? ¿Paso? Yo creo que es una cachetada en la cara de los argentinos las PASO, ¿no? Porque es un invento siniestro de Néstor Kirchner, digo, que lo utilizaba para hacer una encuesta grande y apretar gente después en función de los resultados, ¿no? No o la caja. ¿Y a vos qué te parece? Un instrumento siniestro. ¿Querés que se vote una sola vez este año? Digamos, o sea, no se puede estar fastidiando a la gente todo el tiempo. La política, digamos, tiene que estar al servicio de la gente, no la gente al servicio de la política. ¿Te gustaría que terminen todos juntos frente al kirchnerismo este año? Digamos, yo creo que tenemos que ponernos todos los que estamos en favor de la ciudad de la libertad en contra del partido del Estado. ¿Y crees que eso se va a poder lograr? ¿Por qué no? Decían que yo no podía lograr el déficit cero y sin embargo lo logramos en un mes. Así que mira, digo, si yo te hago una pregunta, digo, la clave de este gobierno es el arte de hacer posible lo que la casta te dijo que era imposible. Es decir, también era imposible hacer un ajuste como el que hicimos y lo hicimos. También era imposible que si hacíamos un ajuste de la mitad del que hicimos, el PBI no hubiera caído 15%. Y sin embargo terminó arriba. Digamos, parecía imposible que cayera la pobreza. La bajamos en 21 puntos. Sacamos a 10 millones de personas de la pobreza. Sí. Ahora por último. Definime algún imposible, así vamos y lo rompemos también, dale. Tío, ese es nuestro desafío. Hay un sector de la ciudadanía que, por diferentes circunstancias, no te quiere, no le gusta tu mirada, tu pensamiento y demás. ¿Cómo? La vida. La vida. Dejar un mensaje a esa gente, si querés. Que al margen de que no me quieran, al margen que puede ser que no les gusten mis formas, al margen que puede que no compartan mis ideas, aún así yo trabajo por todos los argentinos, tanto por los que me quieren como por los que no me quieren. Porque a mí me votaron para bajar la inflación y eso nos ayuda a todos, porque a mí me votaron para bajar la pobreza y la indigencia y eso ayuda a todos, porque a mí me votaron para que la economía crezca y lo estoy haciendo, y a mí me votaron para que Argentina sea grande nuevamente y lo estoy haciendo. Es decir, y eso beneficia a todos los argentinos. Es decir, sean liberales, libertarios o lo que quiera, o sean, digamos, de otras ideas. Es decir, aún cuando los del Partido del Estado quieran sabotear, yo voy a seguir trabajando por todos los argentinos. Javier Milei, gracias por recibirme. Gracias a vos, Esteban. Gustazo enorme, gracias.